Jacobo, el privilegio de estar con tu auditorio siempre mío. Gibran, hay muchos temas esta semana. Tanta información que me gustaría iniciar por el tema del libro que presentó Felipe Calderón. ¿Qué opinión te merece, Gibran? ¿Cuál es tu óptica en torno a este libro? Y de ahí nos seguimos con otros temas, si me lo permites. Es un lavado de manos inaceptable, no habla de ninguno de los temas más delicados ni esclarece, por ejemplo, su vinculación con la empresa energética extranjera, que fue por todo el mundo conocida a través de Luis Telles, que participaba en empresas energéticas, o de Georgina Kessel, después de que abandonó la administración pública federal, fue a trabajar con empresas extranjeras. Es decir, no esclarece nada de los temas que se están discutiendo hoy y por los cuales se culpa a su gobierno. De la misma manera miente en el libro, lo aclaró Alberto Arnaut, lavándose las manos respecto a la criminalización que se hizo de unos jóvenes de los que trata el documental Hasta los dientes del propio Arnaut. Estas son pequeñas pruebas, yo no lo he leído completo, la verdad no he tenido el hígado suficiente, porque lo que hay ahí es un despliegue de irresponsabilidad, es un relato justificatorio que además no se sostiene con base en las cifras y en los estudios que hay. Básicamente lo que dice Calderón es que la realidad de la violencia ya nos estaba alcanzando y entonces él nada más reaccionó. Y esto es falso. Lo han acreditado todos los estudios académicos al respecto. Hay una relación causal entre los operativos realizados por el gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón y el incremento rampante de la violencia. Eso es una verdad aceptada por las ciencias sociales y por más libros que escriba Felipe Calderón, eso no se va a borrar. Por otra parte, de lo que se ha estado hablando de García Luna y del gabinete de Calderón tampoco se dice nada. Creo que él tendría mucho que opinar ahora a la luz de los nuevos hallazgos de las acusaciones en Estados Unidos sobre las tensiones en su gabinete. Ya han dicho Olga Warnat y otros periodistas que han señalado que casualmente los miembros del gabinete y en particular los que participaban del combate a las drogas, como Juan Camilo Mourinho o como Santiago Vasconcelos, casualmente murieron en accidentes aéreos. Tampoco se pronuncia Calderón sobre la muerte en otro accidente aéreo de su otro secretario de Gobernación, de Francisco Blake. Es decir, no trata nada de lo importante, sí se lava las manos, intenta desprenderse de la realidad de sangre, de sufrimiento, de desapariciones forzadas que se instaló en el país a partir del fraude electoral de 2006 y no dice nada nuevo, nada que no haya venido diciendo ya estos años. Tiene un poco más de chisme panista y eso es todo. Gibran, en torno al tema con el que iniciaste, que tiene que ver con el sector energético, en los últimos días hemos visto una andanada, una escalada de ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la postura que ha asumido en el sector energético. Incluso hace unos días el presidente refería que nuestro sector energético se regaló prácticamente, vendieron a nuestro país durante décadas. Gibran, ¿se podrá recuperar el sector energético? Seguramente sí, y va a costar, está costando mucho trabajo, pero esa es la lógica de toda la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, que se había despojado de capacidades institucionales para ir dejando cada vez más en manos de privados la producción de energía eléctrica, y la CFE pasó a ser un intermediario. Por eso esta semana nos dio a conocer, nos recordó una carta relacionada con la nacionalización de los energéticos que se inscribía en la misma tradición que la nacionalización de la industria petrolera por parte del general Cárdenas. Ahora, hay muchos que cuestionan que se retome la iniciativa de hacerse de recursos energéticos, de seguridad energética, porque dicen se da la espalda a las renovables. Bueno,
se da la espalda a la transición a renovables que querían las grandes multinacionales y a las que estaba entregada el gobierno de Enrique Peña Nieto y antes de Felipe Calderón. Este vínculo que te decía yo de las puertas giratorias siguió después en el sexenio de Peña Nieto y hemos visto casos vergonzosos como lo de Lozoya. Estaban haciendo negocios lavándose la cara con el argumento de las energías limpias. Sin embargo, la transición energética tiene que financiarse, así se ha hecho en todo el mundo, pues con los recursos que tienen los países. No podemos darnos el lujo de dejar el petróleo en la tierra, de dejar el gas, de dejar los combustibles fósiles que tenemos de por sí e intentar transitar sin los recursos mexicanos y basándonos más bien en la inversión extranjera que, como se ha recordado en estas semanas, ha resultado muy dañina para los pueblos. Aún la inversión en energías limpias se ha hecho sin el acuerdo de los pueblos. Tenemos que hacer otro modelo, nuestro propio modelo de transición desde abajo, con el acuerdo de la gente, con los recursos nacionales, sin depender de la inversión extranjera. Y muy importante, tenemos que generar capacidad para las energías limpias. Eso es algo que se decía en los últimos días, suelen ser más intermitentes y se requiere una capacidad de respaldo para cubrir esas intermitencias. Esas capacidades las tiene que generar la industria energética mexicana y hasta que no se haga no nos podemos aventar. Entonces se tiene que hacer de una manera calculada, planeada y en acuerdo con los pueblos. Desde luego que yo creo que este sexenio pondrá las bases para que recuperemos esas capacidades, para que construyamos una nueva seguridad energética que por ahora no tenemos. Oye, y de esto poco habla el que estuvo sentado en Palacio Nacional o en Los Pinos acompañado del narcotráfico en su libro, ¿no? No dice la verdad. Oye, Gibran, si tú hubieras tenido la oportunidad de entrevistar a este personaje, ¿qué le hubieras preguntado, Gibran? Está lo que ya te decía. Pero ¿qué tres preguntas le hubieras hecho? Si lo tuvieras de frente a Felipe Calderón, tres preguntas que le haría a Gibran Ramírez, ¿o qué le dirías? ¿Por qué, a diferencia del avionazo de Muriño, no se investigó a fondo el incidente en el que murió Francisco Blake Mora y no hubo más pronunciamientos al respecto? Le preguntaría por qué nombró en sectores estratégicos a gente que tenía una clara relación de negocios con la industria energética, como el propio Muriño, como Kessel o como Telles. Y le preguntaría también, desde luego, sobre la guerra y las implicaciones de la guerra, si cuando se dio cuenta de la matazón que había desatado, no sintió por lo menos cargo de conciencia o no tuvo voces que lo hicieran o que lo invitaran a rectificar. Esas cosas le preguntaría así a bote pronto, solamente para empezar, pero creo que debe muchísimas cosas, tiene una deuda muy grande, no solamente de información con el pueblo de México, sino una deuda moral. La verdad que habría que preguntarle también por qué no se retiró después de romper al país. Así es. Bueno, yo le preguntaría que de qué cigarros fuma para llevarle en próximos meses, Gibran, porque los va a necesitar. Oye, hay otros dos temas que también los queremos abordar. Uno, el tema de Carmen Aristegui y de San Juana. Se ha contaminado mucho el ambiente. ¿Tú tienes alguna postura en torno a lo que ha sucedido en torno a estos temas, Gibran? ¿Hay quienes le han dado la espalda al presidente o no nos tenemos que espantar? ¿Es parte de los nuevos tiempos? ¿Qué opinión tienes? Es que es un tema muy complejo y que muchas veces se mezcla con otras cosas, como las viejas grillas entre los periodistas, como el asunto sindical de la propia Notimex, porque me parece que sí se ha pasado por encima de algunos trabajadores, pero donde no se quiere encontrar un punto de diálogo o de acuerdo. Creo que Carmen Aristegui ha tenido errores al descalificar consistentemente a una parte de las redes sociales que la critican. Hay otra parte que es claramente
un ataque concertado, pero no es la dinámica de todo, y creo que eso hizo enojar a mucha gente. Por otra parte, creo que también San Juana Martínez ha tenido por lo menos una falta de tacto en su relación con los medios privados de comunicación, y parece que han entrado en un conflicto irresoluble, tan irresoluble que el presidente decía en la mañana que le cree a todo el mundo. Bueno, en este caso no podemos creerle a todo el mundo porque están hablando verdades distintas, y creo que hemos perdido ahí el matiz. Entonces, por una parte sí hay la polémica de los nuevos tiempos donde todo se politiza, y por otra parte hay, creo que de los dos lados, animadversiones añejas que se están cultivando en estos tiempos. Oye, darle espacio a Denise Dresser, a golpeadores, a aquellos que quieren un golpe de Estado, incluso esta semana Ferriz de Con y compañía, hablando de golpe de Estado en México, pareciera, yo noto un grado de desesperación y ya de locura de algunos, Gibran. Hay que aplicar la ley, ¿o qué hay que hacer? Sí, es terrible. Yo la verdad que no escucho a Carmen desde hace algunos años, pero creo que están en muchos sitios que cada vez, como no han podido insertar su narrativa de la muerte en la mayoría de los medios de comunicación, por más que lo han intentado, no han llegado a contaminar la preferencia de la mayoría de los mexicanos, están bombardeando por todos los medios. Yo creo que no lo van a lograr. Creo también que tenemos que procurar un cambio en las voces en los medios de comunicación, y para eso son muy útiles espacios como el tuyo, porque mientras la correlación social de fuerzas implica o comporta un consenso del cambio, de la transformación de la esfera pública, los medios de comunicación van muy atrás, siguen dando voces a una correlación de fuerzas inversa a la que hay ahora, como si siguiéramos en los años del régimen de la transición o en los años de Calderón y de Peña Nieto. En esto quienes tienen el poder son las audiencias, y creo que si las audiencias castigan sistemáticamente a esos programas que viven en otro país o que más bien están funcionando como articuladores de un bloque social golpista, creo que si las audiencias los castigan van a tener que ajustar, porque ya no hay publicidad gubernamental que pueda mantener con vida medios de comunicación que estén totalmente desconectados de sus audiencias, que yo creo que es algo que le va a pasar a varios. Así es, Gibran. Pues yo te quiero agradecer mucho. Ojalá la próxima semana, si nos permites tener el privilegio de saludarte, Gibran, podamos abordar el tema de las afores, el tema de las pensiones. Vieras cuánta gente nos pide que te preguntemos. Estoy leyendo el chat, te mandan muchos saludos, Gibran, la gente, y te agradezco infinitamente. ¿Cómo enmarcarías tu comentario, estimado Gibran, en esta noche de viernes para toda la audiencia del Noticiero en Redes? Creo que estamos en un momento delicado para el proceso de la transformación por la cantidad de ataques que se están recibiendo, y en un momento complicado para el país por la epidemia y por las capacidades estatales y la estructura económica con que la estamos enfrentando. Se está enfrentando esta crisis lo mejor que se, pero la desgracia sucederá, como hemos dicho en ocasiones anteriores. Creo que es muy importante que la gente esté consciente de eso, esté consciente de que se está haciendo todo lo que se puede, y siga firme, como han seguido los integrantes de tu auditorio, en el apoyo a esa transformación. Creo que es muy importante que en este momento seamos todos responsables. Lo hemos visto en las conferencias del doctor López-Gatell y en las conferencias de todo el gobierno de México. Estamos en un momento crucial para ver si nos va bien, si logramos aplanar la curva epidémica, o si se desborda la capacidad hospitalaria del país, que ya se ha multiplicado por 6 veces las camas disponibles. Creo que es muy importante que todos colaboremos y que estemos conscientes de que el peligro no ha pasado. De repente me da la impresión de que mucha gente se relajó en el momento más estricto.
Tú convocaste un frente, Gibran, a un frente para defender esta transformación. Hay que apoyar ese frente, Gibran, hay que estar todos unidos, es momento de unidad. Y le quiero pedir a nuestra audiencia en Facebook y en YouTube, por favor, hay que cuidar mucho a Gibran porque es un joven muy valioso que está haciendo un gran esfuerzo, está siendo la voz de millones de personas. Gracias, Gibran, por tu participación en el Noticiero en Redes.